Desde los orígenes de la humanidad, la cuestión sobre dónde está la línea que separa el bien del mal ha sido un tema fundamental en la religión, la filosofía y la teología. En el Antiguo Testamento, encontramos que Dios creó al ser humano con una inclinación hacia el bien y a la vez, con libertad para decidir, como se muestra en Génesis 2:16-17, donde se les concede a Adán y Eva la opción de obedecer o desobedecer. Esta libertad es el punto de partida de la lucha entre el bien y el mal. La capacidad de elegir es esencial para comprender el valor del bien, pero también el potencial del mal. Philip Zimbardo, psicólogo y autor de El efecto Lucifer, sostiene que el mal no nace únicamente de la naturaleza humana, sino de las circunstancias y el contexto. Su estudio explora cómo personas normales pueden cometer actos atroces cuando se enfrentan a situaciones de presión o manipulación. Este punto de vista, si lo miramos desde una perspectiva bíblica, nos recuerda las advertencias en Jeremías 17:9, donde se dice: «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá?». La Biblia reconoce la complejidad humana y señala que el mal puede brotar incluso de aquellos que parecían destinados al bien. Este pasaje refleja la preocupación de Dios ante la facilidad con la que los seres humanos pueden ser llevados al pecado, muchas veces sin siquiera darse cuenta. Para Zimbardo, el entorno tiene un papel crucial en la transformación del carácter humano. Esta idea no está lejos de la perspectiva cristiana, que advierte sobre el peligro de las malas influencias. En 1 Corintios 15:33, el apóstol Pablo advierte: «No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres». Desde esta perspectiva, la Biblia y Zimbardo coinciden en que la línea entre el bien y el mal no es un muro impenetrable, sino una frágil barrera que en ciertas condiciones puede desmoronarse. En este sentido, la narrativa bíblica está llena de ejemplos de personas que cruzaron esa línea. Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús, es uno de los casos más impactantes. Era uno de los 12 discípulos y, sin embargo, permitió que la avaricia y la tentación lo condujeran a la traición. ¿Dónde quedó, entonces, la línea que separa el bien del mal para Judas? Judas Iscariote no fue el único en cruzar esta línea. Otros grandes personajes bíblicos también cayeron en la tentación. Pensemos en el rey David, un hombre descrito como conforme al corazón de Dios, 1 Samuel 13:14, pero que aún así, sucumbió al deseo y planeó la muerte de Urías para quedarse con Betsabé. Este acto muestra cómo incluso los más justos pueden caer en el mal cuando se dejan dominar por sus pasiones. La Biblia no oculta estas historias, al contrario, las expone para que comprendamos que nadie está exento de este conflicto entre bien y mal. A través de David y otros, se nos revela que la línea entre ambos no siempre es clara o sencilla, y que el riesgo de traspasarla habita en cada corazón humano. Philip Zimbardo en El efecto Lucifer detalla cómo personas comunes, cuando se ven en situaciones de poder o bajo presión, pueden actuar de forma inhumana. Zimbardo menciona su famoso experimento en la prisión de Stanford, donde estudiantes que actuaban como guardias de una cárcel ficticia comenzaron a abusar de otros estudiantes que simulaban ser prisioneros. Estos estudiantes, personas sin antecedentes de violencia o crueldad, se convirtieron en agentes de opresión. Aquí podemos ver cómo el contexto puede empujar a alguien a cruzar la línea, incluso sin ser consciente de ello. Desde una perspectiva bíblica, esta inclinación al mal puede parecer como algo ajeno a nosotros, pero está presente en cada vida humana. Romanos 3:23 dice: «Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios». Este versículo subraya que el pecado es una condición universal. No importa quién seas o cuán justa sea tu vida, todos tenemos dentro de nosotros el potencial de actuar de maneras que en otras circunstancias no hubiéramos imaginado. La Biblia nos presenta esto no como una excusa, sino como una advertencia sobre la necesidad de mantenernos vigilantes y buscar constantemente a Dios para evitar caer en las sombras del mal. La transformación de alguien hacia el mal, tal como Zimbardo describe, se vuelve aún más peligrosa cuando la conciencia se insensibiliza y los actos negativos se normalizan. Isaías 5:20 advierte sobre esta trampa. Hay de los que a lo malo dicen bueno,
y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz. La pérdida de discernimiento entre lo correcto y lo incorrecto es un paso crucial hacia la corrupción del alma. La confusión entre el bien y el mal no solo afecta al individuo, sino que también puede arrastrar a comunidades enteras. En el efecto Lucifer, Zimbardo describe cómo los sistemas de poder y autoridad, cuando no son controlados, pueden convertir a personas comunes en agentes de injusticia. Este concepto se refleja en múltiples relatos bíblicos. Pensemos en la historia de Israel en tiempos del profeta Elías, cuando el rey Acab y la reina Jezabel fomentaron la idolatría y llevaron al pueblo a prácticas abominables. En 1 Reyes 18:21, Elías confronta a la nación y pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Esta escena muestra un pueblo atrapado en una dualidad moral, donde la línea entre el bien y el mal se ha vuelto borrosa por la influencia de líderes corruptos. Así, vemos que la influencia externa es poderosa y puede hacer que el mal parezca aceptable o incluso virtuoso. En la actualidad, esto es evidente en diversas formas de manipulación social y de poder que, al igual que en tiempos bíblicos, pueden llevar a las personas a actuar en contra de sus propios principios. Zimbardo explica que cuando un grupo o una autoridad valida ciertas acciones, se desactiva el sentido individual de responsabilidad, lo que facilita la justificación de actos dañinos. En Éxodo 23:2, Dios advierte: no seguirás a la mayoría para hacer mal. La Biblia llama a cada persona a no permitir que la presión del grupo o la manipulación de una autoridad corrompan su juicio moral. Este llamado a resistir el mal, aunque sea difícil, refleja una verdad profunda en la teología cristiana. El bien requiere de valentía, mientras que el mal suele crecer en la complacencia o la indiferencia. Jesús también enseñó sobre esta línea fina entre bien y mal en Mateo 7:13-14, cuando explicó que el camino hacia la vida es estrecho y difícil, mientras que el camino de la perdición es amplio y cómodo. Esta enseñanza subraya que seguir el bien implica un esfuerzo constante y una conciencia despierta. Es un acto de resistencia ante una corriente que empuja hacia el mal. La responsabilidad individual es clave, porque aunque el entorno puede influir, la Biblia nos llama a asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. En Deuteronomio 30:19, Dios le dice a su pueblo: he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Aunque Zimbardo argumenta que el entorno puede transformar a una persona, este versículo recuerda que al final, cada uno es responsable de sus elecciones. La lucha por mantenernos del lado del bien requiere una vigilancia constante, pues el mal suele disfrazarse de algo atractivo o beneficioso. La historia de Eva en el Edén, tentada por la serpiente, es uno de los primeros ejemplos de esta seducción del mal, Génesis 3:1-6. Aunque Dios había advertido a Adán y Eva sobre el peligro de comer del fruto prohibido, la serpiente presenta la desobediencia como un acto que les daría poder y sabiduría. Aquí, el mal se presenta como algo deseable, engañando incluso a quienes estaban en la presencia de Dios. Este relato muestra cómo el mal rara vez se presenta como lo que realmente es. Muchas veces, apela a nuestras ambiciones o deseos más profundos. En el efecto Lucifer, el autor menciona que el mal también puede alimentarse de pequeños actos que, al repetirse, erosionan gradualmente la conciencia moral. Este proceso es peligroso porque una persona puede no notar el cambio hasta que ya está sumergida en acciones que jamás habría imaginado. Desde una perspectiva bíblica, esta erosión es lo que en Efesios 4:18-19 se describe como entenebrecidos en su entendimiento, ajenos a la vida de Dios, quienes, después de haber perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Este endurecimiento del corazón y la mente es un riesgo latente para todos, pues al ignorar la conciencia y ceder ante pequeñas transgresiones, uno puede perder su sensibilidad moral y dejarse llevar por el mal. La Biblia nos exhorta a mantener una mente clara y a discernir las intenciones detrás de nuestros actos. En Proverbios 4:23 se nos aconseja: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón,
porque de él mana la vida. Este versículo subraya la importancia de proteger nuestra integridad interna, de asegurarnos de que nuestros pensamientos y deseos estén alineados con lo que es bueno y justo. La corrupción moral comienza en el corazón y una vez que ese espacio se contamina, los actos que siguen reflejarán esa oscuridad. Al final, la batalla entre el bien y el mal se libra en el corazón de cada persona. Tanto Zimbardo como la Biblia reconocen que el mal es una posibilidad latente en todos nosotros, pero también destacan que existe el poder de elegir lo correcto. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este llamado a no conformarse nos recuerda que aunque el mal sea una constante en el mundo, siempre existe la posibilidad de resistirlo mediante una conciencia renovada. Cada elección nos acerca o nos aleja del mal. A través de la Biblia, vemos cómo Dios nos da herramientas para fortalecer nuestra capacidad de discernir y de actuar con justicia. La Biblia nos muestra que el mal no es solo un conjunto de acciones negativas, sino una influencia que busca constantemente alejarnos de Dios y de la verdad. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo advierte que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esta declaración muestra que el mal es un poder activo que intenta corromper la esencia misma de la humanidad. El mal, desde esta perspectiva, no solo está en actos individuales, sino en sistemas y estructuras que buscan oprimir y distorsionar el propósito divino. Este concepto se alinea con el análisis de Zimbardo sobre cómo los sistemas de autoridad y poder pueden llevar a personas comunes a cometer actos terribles. La Biblia también denuncia cómo los sistemas y las estructuras pueden ser manipulados para desviar a las personas hacia la injusticia y el pecado. El profeta Miqueas, por ejemplo, lanza una fuerte crítica contra los líderes de Israel por usar su posición para aprovecharse de los débiles y oprimir al pueblo. Miqueas 3:9-11. Estos líderes, que debían proteger y guiar a la nación hacia el bien, se convirtieron en agentes de corrupción. En este sentido, la Escritura subraya que el mal puede enraizarse en instituciones y estructuras sociales, y no solo en decisiones individuales. A lo largo de la historia, hemos visto cómo gobiernos, religiones y organizaciones han sido utilizados para justificar el mal en nombre del bien. En la Edad Media, por ejemplo, ciertas instituciones religiosas emplearon su poder para perseguir a quienes consideraban herejes, justificando actos de violencia en nombre de la fe. Este tipo de corrupción institucional no solo distorsiona la verdad, sino que daña profundamente la imagen de Dios en el mundo. Jesús advirtió sobre esto en Mateo 23:27, cuando denunció a los líderes religiosos de su tiempo, llamándolos sepulcros blanqueados que aparentaban ser justos, pero que en su interior estaban llenos de hipocresía e iniquidad. Estas palabras recuerdan que el mal también puede disfrazarse de virtud, engañando a muchos y manipulando la fe para justificar actos injustos. Sin embargo, la Biblia también nos llama a desafiar estas estructuras de maldad con la verdad y la justicia. En Amós 5:24, Dios declara: pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Este llamado es una exhortación a resistir el mal que emana de sistemas opresores y a luchar por la verdad y la justicia. No se trata solo de evitar hacer el mal, sino de actuar activamente para corregir las injusticias que nos rodean. En este sentido, Zimbardo y la Biblia coinciden en que el poder puede corromper, pero también afirman que existe la posibilidad de romper con esa cadena de maldad. La idea de que el mal es tanto un desafío personal como social exige que cada individuo haga una autoevaluación constante de sus pensamientos y actos. En el Salmo 139, 23-24, el rey David pide a Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad. Este versículo nos invita a buscar honestamente en nuestro interior cualquier rastro de maldad o egoísmo, y a corregirlo antes de que tome raíz. La autoevaluación espiritual es esencial, porque el mal suele iniciar en lo oculto,
en pensamientos o deseos que, si no se enfrentan, pueden llevarnos a traspasar esa frágil línea entre el bien y el mal. Zimbardo menciona en El efecto Lucifer que la forma más efectiva de evitar caer en el mal es mediante una conciencia crítica que nos permita reconocer las influencias externas y la presión social que buscan desviarnos. Desde la perspectiva cristiana, esta conciencia se fortalece cuando nos alineamos con los valores y enseñanzas de Dios. El apóstol Pablo enseña en Gálatas 5:16 que debemos andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Esta exhortación subraya que al vivir de acuerdo con el Espíritu de Dios, somos más fuertes frente a las tentaciones que nos invitan a cruzar la línea hacia el mal. El concepto de andar en el Espíritu implica vivir de forma intencional, manteniendo una conexión constante con Dios a través de la oración, la reflexión y la búsqueda de su voluntad. La oración es una herramienta poderosa que Jesús mismo recomendó en Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Esta enseñanza no solo nos recuerda la importancia de mantenernos vigilantes, sino también de depender de Dios para resistir las fuerzas que buscan desviarnos. Asimismo, la Biblia no nos deja solos en esta batalla. En 1 Corintios 10:13, Pablo asegura que fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Este versículo nos da esperanza y nos recuerda que aunque el mal sea una constante en nuestro entorno, Dios siempre provee una salida para que podamos elegir el bien. Desde la teología cristiana, la verdadera victoria sobre el mal no se logra en solitario, sino en comunidad y en unidad con Dios. La fe y la comunidad fortalecen nuestra capacidad de resistir y de actuar con justicia, así como nos brindan el apoyo necesario para mantenernos en el camino correcto. A lo largo de la historia, la Biblia y otros textos sagrados han dejado en claro que la lucha entre el bien y el mal es una realidad constante, tanto en el ámbito personal como en el colectivo. Sin embargo, esta batalla tiene un propósito: purificar nuestros corazones y acercarnos a la voluntad de Dios. En Romanos 12:21, Pablo nos da una instrucción esencial: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este llamado a responder al mal con el bien no solo es un acto de resistencia, sino un desafío a transformar el mundo que nos rodea a través del amor y la justicia. El mal se combate no solo evitando la tentación, sino practicando el bien activamente y reflejando el carácter de Dios. En El efecto Lucifer, Zimbardo señala que los héroes son aquellos que se atreven a actuar en defensa del bien aun cuando enfrentan grandes presiones. La Biblia también nos llama a ser héroes de la fe, a ser luz en medio de las tinieblas, Mateo 5:14-16, y a mostrar a través de nuestras acciones el amor y la justicia de Dios. La lucha por el bien requiere valentía, y en esa valentía, Dios está siempre dispuesto a fortalecernos y guiarnos. No somos espectadores en esta batalla, sino participantes activos, llamados a marcar una diferencia en el mundo. Esta lucha nos reta a recordar que el bien no siempre es popular ni cómodo, y que muchas veces implica ir contra la corriente. Jesús mismo advirtió a sus seguidores que el mundo los odiaría por mantenerse en la verdad, Juan 15:18-19, y los invitó a cargar su cruz y seguirlo, Mateo 16:24. Esta imagen de la cruz es un recordatorio de que el bien a menudo exige sacrificio, pero también trae consigo una paz que el mal no puede otorgar. En la teología cristiana, la línea que separa el bien del mal no es simplemente una barrera moral, sino una invitación a buscar la verdadera libertad y plenitud en Dios. Al elegir el bien, no solo protegemos nuestra integridad, sino que también contribuimos a construir un mundo más justo, amoroso y en armonía con el propósito divino. Zimbardo nos muestra en su obra que el mal puede desviar incluso a personas comunes y buenas, pero la Biblia nos asegura que con la ayuda de Dios, es posible resistir y vencer. Al final, la victoria sobre el mal es una promesa para quienes perseveran en la fe. En Apocalipsis 21:4, se nos da una visión del final de esta batalla, donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esta promesa nos da esperanza, recordándonos que aunque la línea entre el bien y el mal puede ser difusa en la vida cotidiana, en el reino de Dios,
el bien prevalecerá para siempre. Esta es la meta final de nuestra lucha y la razón por la cual cada decisión hacia el bien tiene un valor eterno. Si esta narrativa te trajo nuevas perspectivas y reflexiones, no olvides darle me gusta y compartir tus opiniones en los comentarios. El intercambio de ideas es lo que mantiene viva nuestra búsqueda del conocimiento humano. Además, para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos llenos de reflexiones y descubrimientos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos podemos seguir explorando, cuestionando y creciendo. Tu suscripción nos ayuda a mantener en pie y mirando al horizonte esta comunidad de investigaciones de la verdad. Gracias por habernos acompañado junto a nosotros en este viaje. Cada uno de ustedes es parte vital de esta comunidad. Hasta el próximo video donde nos esperan nuevos descubrimientos y desafíos siempre enfocados a la verdad.